Hubo una temporada, hermanos, hace ya unos cuantos años, donde estuve pasando por una época de enfermedad, caí enfermo, y una de las cosas que me ayudaron a recuperarme fue el hacer ejercicio. Yo sé que esto a vosotros ahora os cuesta entenderlo, porque me veis, consideráis mi tamaño y pensáis que os puedo tomar tomando el pelo, pero yo hago ejercicio de verdad. Lo que pasa es que no me aprovecha mucho, pero lo hago. Y hubo un tiempo donde incluso fui delgado, es así. Hubo un tiempo lejano donde andé por esos caminos. Y durante ese tiempo, durante esa etapa, Dios usó un hermano de la iglesia que se llama Juan. Él tiene un campo en Estivella, y nosotros cogíamos la bici, y esto es verdad, hermano, un pastor no miente, hermano, de un púlpito. Cogíamos la bici desde Puerto Sagunto y subíamos hasta Estivella, más allá, en bici. Y también había bicis para mi tamaño, aunque no lo creáis. Así que ahí vamos. Todos los lunes, a primera hora de la mañana, cogíamos la bici y íbamos para su campo. Y eso me ayudó un montón. Y me fue de gran bendición en ese tiempo de enfermedad por el cual estaba pasando. Y Dios usó a Juan para bendecirme de esa manera. Si soy aficionado a la bici, o si habéis salido, sabéis que no siempre el camino es igual, ¿cierto? Y dependiendo cómo sea el camino, tú tienes que hacer ajustes. Y entonces, espero no equivocarme, entonces si es llano vas con el plato grande, ¿cierto? Y el piñón pequeño. Pero si la cosa empieza a ponerse, cuando te empieza a doler aquí y empiezas a clamar al Señor para que no te mueras ahí mismo, entonces tienes que poner el plato pequeño y el piñón más grande. Yo iba al plato más pequeño y el piñón más grande. Y si había platos más pequeños, más le ponía. Si había piñón más grandes, más. La cosa es que tienes que ir haciendo ajustes. Porque a veces vas en carretera, a veces vas por tierra, otras veces te encuentras carretera y tierra, pero tienes que hacer ajustes. En el camino, hermanos, que nosotros transitamos, porque todo hijo de Dios tiene marcado un camino claro. Dios nos ha marcado un camino claro, hermanos. Él no nos ha hablado de manera que no sepamos cuál es el camino que debemos andar, pero en ese camino tenemos que hacer ajustes, porque no siempre encontramos lo mismo durante el camino, y no siempre ni siquiera nosotros mismos estamos como debemos de estar. Hay momentos donde la vida nos golpea, donde de la noche a la mañana nos dicen que tenemos una enfermedad, donde nos dicen que nos quedamos sin trabajo, donde perdemos un ser querido, donde alguien nos traiciona, alguien que nosotros amábamos. A veces, hermanos, estamos dispuestos a hablarle al mundo entero de Cristo, otras veces no queremos salir de casa. A veces venimos aquí y saltamos alabando al Señor, y a veces nos molestamos porque el hermano no nos ha saludado. No siempre estamos igual, no siempre el camino es el mismo. No el camino, sino lo que nos encontramos en el camino, porque el camino sí es el mismo. Así que, hermanos, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas. Y el rey David paró y consideró sus caminos. En el trasiego de la vida, hermanos, en esta vida que nos empuja a hacerlo todo de manera corriendo siempre, donde dicen que una de las enfermedades del siglo XXI es el estrés, donde todo tenemos que hacerlo la carrera, donde parece que no hay tiempo para nada, donde tenemos que ir siempre a toda velocidad, David se para y considera sus caminos. David hace un alto en el camino y piensa dónde está él. Pero no tanto dónde está él, sino dónde está él en su relación con Dios. Porque David, hermanos, no quiere ser un rey igual que los demás reyes de su generación. David no quería vivir según las costumbres y las normas de los reyes de su tiempo. No quería ser arrastrado por la inercia de los demás reinos que existían. Hermanos, y dejarse arrastrar, dejarse llevar por la corriente es fácil. Dejarse llevar por la corriente de este mundo,
Dejarse arrastrar por la inercia de este mundo es fácil. Nadar en contra de la corriente de este mundo y nadar en contra de la inercia de este mundo cuesta. Y es difícil. Pero David es un rey escogido por Dios. David no es un rey cualquiera. A David Samuel lo ha ungido. A David Dios lo escogió para ser rey en lugar de Samuel. Y no para ser cualquier rey, sino para ser el rey que Dios quiere que David sea. Así que David tiene que parar y ver si su vida está siendo el rey que Dios quiere que sea para el pueblo de Israel. Tenía que parar y ver si como rey escogido por Dios vivía para aquel que lo escogió. Porque tú y yo, hermano, si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, entonces tú y yo estamos llamados a vivir de manera totalmente diferente. Tú y yo estamos llamados a vivir de una manera mucho más excelente que la que vive el mundo. Tú y yo, hermanos, estamos marcados para hacer la diferencia, no para creernos mejores, no para levantar nuestra barbilla y mirar por encima de los hombros a los demás, porque yo por lo menos, si no fuese por la misericordia de Dios, no sé dónde estaría. Cada día que me levanto necesito decirle al Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, socórreme, porque yo soy simplemente alguien, un pecador al cual el Señor ya ha redimido, pero que no puede mirar por encima del hombro ni creerse mejor que nadie, porque mi Señor tuvo que morir para que yo pueda vivir. Y todo se lo debo a Él. Por lo tanto, yo tengo que pararme y considerar si mis caminos glorifican su nombre. Porque David no puede ser un rey cualquiera. David tiene que ser el rey para lo cual Dios lo ha escogido, para lo cual Dios lo llamó de detrás de las ovejas. Cuando hablamos de considerar nuestros caminos, por regla general, lo primero en lo que pensamos es en ver si hay algún pecado en mi vida. Si estoy siendo un buen cristiano, si leo suficiente la palabra, si oro lo suficiente, si voy a la iglesia, etc. Pero este considerar del cual habla David es mucho más que eso. Y no necesariamente tiene que estar ligado al pecado. No necesariamente quiere decir que mi vida no está en orden delante del Señor. No quiere decir necesariamente que yo no esté viviendo agradando al Señor. Realmente considerar nuestros caminos tiene que ser una práctica normal en nuestras vidas. Ya que tú y yo, hermanos, debemos de considerar si estamos viviendo para aquello para lo cual Cristo nos creó, si estamos viviendo para aquello para lo cual Dios nos creó y que lo encontramos, si me acompañáis, si sois tan amables, en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 6. Dice así Efesios 1, 3 y 6. 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos creó Dios? Mira, hermano, yo no quiero oír, hermanos, os hablo con todo el respeto y con toda consideración, pero yo, hermanos, entiendo esto. Dios no me creó para cumplir mis sueños. Dios no es el que cumple mis sueños. Dios no trabaja para mí.
Yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer. Yo no tuerzo el brazo de Dios. Dios no está para que mi vida mejore. Dios no está ni siquiera para sanarme. Él sana si quiere. Y claro que Dios sana. Sí, hermano, los bautistas creemos en los milagros. Creemos en ellos. Y oramos así. Pero Él es soberano y Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Y Dios no está ni para que a mí me vaya mejor, ni para que encuentre la mujer de mi vida, ni para que Él no está para cumplirme el sueño, Él no está para hacerme grande, Él no está para que mi orgullo se ponga así de ancho, Él no está para que yo me sienta el mejor del mundo, Él no está para que yo me crea el centro del universo. Hermanos, el único centro es Cristo. El único que importa es Dios. No a nosotros, sino a tu nombre y la gloria, oh Dios. Así que Dios nos ha creado para gloria de su nombre. Mi salvación es para gloria suya. Para que yo proclame a los cuatro vientos cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es. Para que yo tenga conciencia de mi pecado y mi culpa, me arrepienta y vaya corriendo a la cruz de Cristo, porque solo en Él hay salvación. Pero yo no estoy para hacer una lista y decirle, mira, ahora Señor, cumple mi sueño. Yo estoy para rendir toda mi vida delante de mi Señor y Salvador y decirle, haz conmigo lo que quieras, Señor, yo soy tuyo, soy tu esclavo, bendita sea tu voluntad en mi vida, haz lo que bien te plazca, porque yo vivo para gloria y honra tuya. Así que, hermanos, yo tengo que parar en el camino. No importa si soy pastor, no importa, yo tengo que parar en el camino y ver si mi vida, aparte de considerar si hay algo en mi vida que esté deshonrando al Señor, yo tengo que pararme y ver si mi vida realmente da gloria a Dios. No se tiene que ver ni siquiera si yo estoy pecando o no. Porque evidentemente, hermano, si tú estás pecando, tú no estás dando gloria al Señor. Tiene que ver si como yo vivo, si como yo pienso, si como yo hablo, si como yo me visto, da gloria o no a mi Señor. Porque Efesios me dice que para eso fui creado y no para otra cosa. Y como Dios nos ama, y como Dios es tan bueno con nosotros, nos da alimento, nos da ropa, nos da un techo, nos da esposa maravillosa. Por lo menos a mí me ha dado una esposa maravillosa, la más guapa de todas, con todo mi respeto, y la mejor. Y además me soporta. Amén. Hermana, ¿conoce algo que yo no sepa? Porque ese amén ha sonado como, y bien que te soporta. Es así. Dios es tan bueno que nos da la libertad de congregarnos, de poder alabarle sin que seamos perseguidos hoy, por lo menos aquí en España. Dios es tan bueno que nos permite tener personas que nos enseñan el Evangelio, personas que cuidan de nuestros niños, le enseñan la palabra del Señor. Nos da pastor, y no digo hermanos porque yo sea pastor, que cuidan de nosotros, temerosos del Señor, que quieren honrar a Dios. Dios es muy bueno con nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, somos ricos en el Señor. Él nos ha llenado de riquezas. Ha llenado nuestra tienda de bendiciones, ha ensanchado nuestras estacas. Cada día su brazo de misericordia se extiende para nosotros y para aquellos que incluso no le conocen. Por eso David termina diciendo, toda la tierra está llena de tu misericordia. Pero hermanos, yo estoy aquí para gloria de Dios. Para eso nos creó el Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia. El fin para el cual Dios nos creó es para ser un reflejo del carácter santo, justo y amoroso de Cristo. Nos creó para gloria suya, para gloria de su nombre. Así que, hermanos, cuando hablamos de considerar nuestros caminos, estamos hablando mucho más de ver si hemos pecado o no, como he dicho antes. Mucho más de si tengo la conciencia tranquila con la vida que llevo como cristiano. Cuando hablamos de considerar nuestros caminos, tenemos que hacernos ciertas preguntas, hermano. Yo tengo que pararme como David se paró. Y yo me tengo que preguntar, y tengo que preguntar al Señor, ¿la manera en que vivo da gloria a Dios?
Es decir, ¿mis pensamientos dan gloria a Dios? ¿Mis decisiones dan gloria a Dios o decido sin preguntarle? Porque hermanos, yo no puedo decir que Jesús es mi Señor y no preguntar al Señor. Yo no puedo decir que Jesús es mi Rey y tomar decisiones sin consultarle a Él, llevado o por la circunstancia, o por la presión de este mundo, o por lo que me interese, o por lo que me haga falta. Si Cristo es mi Señor, entonces, hermanos, sí o sí le tengo que preguntar al Señor. Y no te puedo tomar decisiones sin que Dios me diga, por aquí. Mi matrimonio glorifica al Señor. Es un matrimonio que da gloria al Señor. Porque, hermanos, los matrimonios de los hijos de Dios tienen que ser luz a los matrimonios que no conocen al Señor. ¿Da gloria al Señor mi matrimonio? ¿Trato a mi esposa como dice la Escritura? ¿Trato a mi esposo y le respeto como dice la Escritura y me sujeto a él como dice la Escritura? ¿Trato a mi esposa como vaso más frágil? ¿Amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¡Wow, hermanos, qué tremendo! ¿Glorifica mi matrimonio a Cristo? ¿Educa a mis hijos pensando en la gloria de Dios, hermanos? Estoy educando a mis hijos mostrándoles el amor, la misericordia, la justicia y la piedad de Cristo. Les hablo del Señor, alabo con ellos en casa, me siento a la mesa y les explico cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Le hablo del cielo y del infierno, de la misericordia y de la justicia, del amor y del juicio. Le hablo de todo lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Le animo a que entregue su vida al Señor, a que sea Cristo el gozo de su alma, a que sea el sustento de su vida, a que sea la ilusión de su futuro. ¿Educo a mis hijos para mí o los educo para Dios? Porque Dios ha dicho, míos son. Y sabe, estoy seguro de esto. Un día Dios, a todos los que sois padres, preguntarán, ¿qué habéis hecho con mis hijos? No tengo duda ninguna de eso. ¿Pienso en mi futuro de tal manera que pueda hacerlo para la gloria de Dios? ¿O solo pienso en tener un buen trabajo y un buen sueldo y paz y tranquilidad y esperar que España gane el Mundial? Si solo espero eso, u otras cosas, envejecer tranquilamente, o pienso en mi futuro pensando en glorificar a Dios, uso los bienes materiales que tengo dándole la gloria a Dios, soy buen mayordomo de lo que es del dueño. Porque, hermanos, dueño solo hay uno y todos los demás somos mayordomos. Todo le pertenece al Señor. Y tú y yo, lo único que somos es mayordomos del dueño. Tanto es así, hermano, que tú no puedes retener ni siquiera tu vida. Si Él quiere, hoy te llama a su presencia. Él no te va a pedir permiso. Dios no tiene que pedir permiso a nadie para llamarte a su presencia. Esto no es profético, tranquilo. Tranquilo. Pero Dios lo puede hacer, hermano. Yo eso lo he visto, lo he vivido de cerca. Estar hablando con una persona y al día siguiente estar en su funeral. Él es el dueño, Él es el Señor. Él llama cuando quiere. Él no pide permiso. Él es el Rey soberano. No, tú no puedes ni siquiera retener tu vida. Si Él la llama. Y siendo así, hermanos, siendo que solo soy un mayordomo, sabiendo que todo lo que tengo y que lo he ganado con mi esfuerzo, pero no olvides, si no fuese por Dios no tendríamos nada. Uso los bienes que Dios me da para administrar para su gloria, porque yo soy mayordomo y dueño solo hay uno. Me relaciono con los demás de tal forma que Dios es glorificado.
Nos relacionamos entre nosotros como familia de Dios, de tal forma que Dios sea glorificado. Hay una relación sana entre los hermanos. Sonríe Dios cuando ve a su pueblo reunido y unido. Afronto las adversidades dando gloria a Dios. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, afronto las dificultades dando gloria a Dios. O mi corazón empieza a ser una fuente de queja, de queja, de queja, de queja. O mi corazón es una fuente de alabanza en medio de la dificultad. Y qué difícil es alabar en medio de la dificultad, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto cuesta a veces poder levantar los ojos al cielo y alabar a Dios cuando la vida te ha golpeado duramente? Pero eso marca una diferencia entre los que son hijos de Dios y entre los que no son hijos de Dios. Doy gloria al Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros lo leemos en Job, pero ojo, eso hay que vivirlo, ¿eh? Pero menos mal que se tenía su mujer, ¿verdad? Que le dijo, ánimo amigo, tú para adelante, no desesperes. Mira qué consejo más bueno. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job le responde, estoy parafraseando, como una mujer necia has hablado. Job le está diciendo a su mujer, no tienes ni idea de quién es Dios. Tú no conoces a Dios. Pero hay que estar en el pellejo de Job, ¿eh? Porque nosotros lo leemos y decimos, amén. Pero si eso no ocurriera a nosotros, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo. Afronto las adversidades dando gloria a Dios. Mi meta en esta vida es vivir para su gloria. ¿Cuál es mi meta, hermano, en esta vida? ¿Cuál es el futuro más inmediato para mí? ¿Qué pretendo alcanzar? En el área en el que tú te muevas, no os conozco, hermanos. En el área profesional o en la universidad o en el instituto, ¿tienes como meta dar gloria a Dios? Eso, hermanos, es considerar nuestros caminos. Es mucho más que ver si yo he pecado o no, si vivo agradando a Dios o no. Es pararnos y preguntarnos, Señor, ¿esto te da gloria a ti? ¿Esto honra tu nombre? ¿Esto te glorifica, Señor? Porque hemos sido creados para eso, hermanos. Para eso nos creó Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios nos dice que hemos sido creados para la gloria de Dios de una manera que es mucho más que simplemente vivir apartados del pecado. Hay dos palabras en Efesios 1, versículo 4, que Pablo usa para describir cómo debemos vivir delante del Señor. Y de esa manera, viviendo así, glorificar su nombre. Una palabra es agios, que significa santo. Efesios dice para que vivamos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí las palabras que en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la primera santo es agios y la segunda, sin mancha, quiere decir ámomos. Y no vámonos, sino ámomos. Así que Dios quiere que vivamos de manera agia y de manera ámoma delante de Él. Y ámomos significa sin defecto. Y es la palabra que se usaba para cuando se presentaba al animal para el sacrificio. Si no había defecto alguno en él, se decía que era un animal ámomo. Es un animal perfecto. Es un animal en el cual no se encuentra
ninguna tara. Es un animal que está preparado para ser sacrificado, porque es sin defecto, es ámomos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, para que vivamos delante del Señor de manera agia y de manera ámoma. Y agio, santo, siempre conlleva la idea de separado, diferente. Así que, hermanos, Dios nos salvó para que fuéramos totalmente diferentes de las demás personas. Tú tienes que ser visto donde tú estés, hermano. Tú tienes que hacerte notar allí donde estés. Pero no porque hagas una barbaridad. No porque seas el trápala de la oficina. O el que va pegándole al instituto a todo el mundo. Sino porque eres diferente, porque vives para la gloria de Dios. Y en tu trabajo, y en el instituto, y en la universidad, y en la calle, tienen que mirarte y tienen que decir, ese es diferente. Ese es diferente. Mirad, hermanos, ser diferente no es raro, no es malo. A veces pensamos que por el hecho de ser diferente las personas no van a venir a las congregaciones. Mira, las personas van a venir porque Dios está empeñado en traer salvación. Y yo no puedo transformar la iglesia de Cristo a moldarle al mundo para que el mundo se sienta bien. Porque la cruz nunca llamó para que el mundo se sintiera bien, sino para que el mundo se arrepintiera. Y nosotros no podemos perder nuestra identidad para caer bien a los demás, ni para agradar a los demás, ni para que los demás se sientan bien. Entiéndeme, hermanos, no tenemos que ofender a nadie, evidentemente. Mira, es que el pastor me ha dicho que no te toca caer bien, así que... No. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nosotros no podemos perder nuestra identidad. Y Juan dice que a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Por encima de cordobeses, por encima de los que hemos nacido en Puerto, de cultura, de ideas, de pensamientos, tú y yo somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y esa identidad no se puede confundir, porque tú y yo tenemos que ser luz en un mundo que está en tinieblas. Y para que la luz se vea, tiene que resplandecerse, tiene que notar, tiene que ser diferente. No, hermano, no confundas tu identidad por tal de que otros se sientan a gusto. Dios te ha creado para gloria de su nombre y te ha apartado para su gloria, para que viva una vida totalmente diferente de la que vive este mundo. Para que así puedas transmitir la verdad del Evangelio a aquellos que viven en tinieblas. Para que te pregunten, ¿cómo es posible que alabes en medio de la tristeza? ¿Cómo es posible que confíes en medio de la adversidad? ¿Cómo es posible que persista y persevere en medio de la tormenta? Y puedas mostrarle a tu Señor y Salvador Jesucristo. Agios, apartados, santos. Pero no santos de los que levitan, hermanos. Ni santos de los que van con corona. Sino aquellos que tienen en su corazón y en su alma querer agradar a Dios en toda la área de su vida. Para que fuéramos diferentes, hermanos. Para vivir de manera diferente, para pensar de manera diferente, para amar de manera diferente y para morir de manera diferente. Porque los hijos de Dios, hermanos, morimos de manera muy diferente a los que no conocen a Dios. En nuestros funerales se canta. En nuestros funerales se habla de esperanza. ¿Cómo hablas tú de esperanza en un funeral? Porque nosotros, los hijos de Dios, decimos hasta luego. Nos vemos en casa. Te espero en casa. Nosotros morimos alabando al Señor. Nosotros morimos con la esperanza cierta que hemos de ver a nuestro Señor y Salvador. Me voy, dice el Señor, pero tranquilo, voy a preparar lugar para vosotros. Y donde yo esté, vosotros estaréis conmigo. Así que cuando nosotros despedimos a un ser querido, tenga la edad que tenga y que ha nacido de nuevo, nosotros le decimos, nos vemos en casa.
y morimos de manera diferente, hermanos. Porque nosotros somos peregrinos. Este no es nuestro mundo. Este no es nuestro hogar. Aquí estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para vivir para gloria suya. Pero nosotros somos peregrinos de camino a casa. Así que si tú tienes toda tu esperanza y todo tu corazón y toda tu fuerza y todos tus sentimientos puestos en este mundo, con todo mi respeto te digo que eres la persona más triste de este mundo. Porque si todo lo espera en este mundo, Jesús le dijo una palabra tremenda a los que todo esperaban en este mundo. Ya tienen su recompensa. Pero ya no hay más. Ya no hay más. Sin embargo, hermanos, nosotros anhelamos nuestra recompensa, si es que la merecemos, más allá, fuera de este mundo, al lado de nuestro Señor y Salvador. Vamos camino de casa. Y en todos esos aspectos, hermanos, tú y yo tenemos que ser agios, tenemos que ser diferentes. Por eso cuando nosotros damos un consejo lo damos de manera diferente. Y cuando hablamos a las personas la tenemos que hablar de manera diferente. Y cuando le compartimos la tenemos que compartir de manera diferente. Y cuando oramos de manera diferente. Porque nosotros adoramos a un Dios vivo y real. Que resucitó. A nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Y cuando nosotros clamamos en fe. Y cuando nosotros esperamos en certeza, no a ver si ocurre, no, es que va a ocurrir. Porque Cristo lo ha dicho. Dios no nos llamó solo para vivir una vida decente, sino para vivir una vida totalmente diferente a la que el mundo conoce y de esa forma dar a conocer a Dios al mundo. Cuando Jesús vivió entre nosotros, cuando Jesús estuvo paseándose por tierra de Israel, la gente de su tiempo le llamaba rabí, que significa maestro. Y es una palabra hebrea cuya traducción literal significa mi grande. Así que cuando le decían rabí a Jesús, que también se traduce como maestro, pero literalmente en hebreo significa mi grande. Pero, ¿era Jesús un rabí como los de su tiempo? ¿Era Jesús un maestro como los de su tiempo? Rabí era el título de respeto que daban los estudiantes, los buscadores del conocimiento a sus maestros y sabios. Sin embargo, Jesús vivió de manera muy diferente a los maestros y sabios de su tiempo. Este rabí enseñaba con humildad y con amor, con misericordia y autoridad, con milagros y maravillas, con tal sabiduría que los hombres daban testimonio de que solo él y solamente ese rabí tenía palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Este rabí tocaba a los leprosos y los abrazaba, devolvía la vista a los ciegos y se preocupaba de un funeral y resucitaba al hijo de la viuda de Naín. Este rabí no buscaba reconocimiento, ni tocaba trompeta delante de él. Lo mismo se sentaba con un pecador, que hablaba con un leproso, que cogía a los niños en brazos y los bendecía. Jesús, hermano, estableció una diferencia abismal entre él y los demás maestros de su generación. Cuando se hablaba del maestro de Nazaret, todo el mundo sabía de quién estaban hablando. Cuando se hablaba de el rabí de Nazaret, de un tal Jesús, todo el mundo sabía de quién se estaba hablando y lo esperaban como agua de mayo. Y aquel maestro fue a la cruz por ellos y por nosotros. Totalmente diferente. Hermano, definitivamente el Señor nos ha llamado para que vivamos apartados del pecado, para que vivamos agios, santamente delante de Él, totalmente diferentes, para que podamos ser luz
en medio de este mundo que necesita desesperadamente a Cristo. Y que tú y yo somos quienes tenemos que hablarle de Él. Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y tú y yo no podemos confundir a aquellos que no conocen al Señor. Y tenemos que considerar nuestros caminos. Y tenemos que pararnos, como David se paró, y ver si mi vida está viviendo en santidad delante de Dios. Si mi vida está siendo diferente delante de Dios, de todo aquello que no conocen al Señor. Agios, no tengo reloj. Y eso es un problema para vosotros. Las 8. Gracias. Si alguno se desmaya, que sea por el Espíritu Santo, hermano, pero... Agios, separado, y ámomos, sin mancha, sin defecto. Pero ¿cómo vivimos, hermanos, una vida perfecta? ¿Cómo podemos vivir tal y como nos dice Efesios, agios y ámomos? Y repito, hermanos, que el interés de esta palabra radica en que era el lenguaje de los sacrificios, lo que se presentaba delante de Dios y se inspeccionaba para que fuese totalmente perfecto. Si se le encontraba algún defecto, se rechazaba como impropio para ofrecerlo a Dios. Y la idea, hermano, es presentar nuestra vida delante de Dios como una ofrenda perfecta. Eso se está refiriendo Pablo cuando habla de manera agia y de manera ámoma, que nos presentemos delante del Señor como una ofrenda perfecta. Decir que un cristiano tiene que ser ámomos es descartar conformarse con algo menos que lo mejor. Y quiere decir que el baremo del cristianismo no es nada menos que la perfección. Pero ¿cómo llegamos a eso? Porque yo me miro en el espejo, hermanos, tengo un espejo grande, no tengo problema para eso, pero me miro en el espejo y digo, Señor, ¿y esto cómo lo hago? Miro mi corazón que me quiere engañar. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermanos. Mira la palabra que usa la Biblia. Engañoso y perverso. Hermanos, yo no me puedo fiar de mi corazón. Porque mi corazón me la juega y me la quiere jugar. Y es engañoso y perverso más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero ojo, este me quiere engañar. Así que llego a la conclusión de que no me puedo fiar de mí mismo, de que no puedo descansar en mi fortaleza, de que no puedo descansar en mi inteligencia, si es que la tuviera, que no puedo descansar de mi propia iniciativa, que no puedo descansar de mi propia lectura de la Biblia, ni de estudios teológicos, que solamente y únicamente me puedo asir de la cruz de Cristo, que solamente puedo confiar y descansar en Él, que es en Él y en el poder del Espíritu Santo que yo puedo ver una vida que agrade a Dios. Que si no, hermano, es imposible. Que o el Espíritu Santo interviene, o Él me capacita, o Él me levanta, o Él me da fuerza, o es imposible sostenerme en pie delante del Rey. Porque yo soy débil. Y este me la quiere jugar. Y el mundo me quiere arrastrar. Y Satanás está buscando a quien devorar. Y yo me tengo que parar como David hizo y considerar mis caminos. Porque mis caminos tienen que dar gloria a Dios. Y porque yo tengo que vivir de manera agia y de manera ámoma. Porque eso es lo que hace sonreír a Dios. No que venga a la iglesia. No que lea la palabra. No que ore. No que ofrende. Tú puedes hacer todas esas cosas y no tener ni idea de quién es Dios. Porque tú puedes hacer todas esas cosas de manera religiosa. Y tu motivación a ser totalmente erróneas. Pero alguien que está profundamente enamorado de Dios, que está loco por Cristo, orará, se congregará, ofrendará y leerá la palabra. Porque si no, desesperará. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los cristianos, hermanos,
los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo verdaderamente, desesperan por la presencia del Señor. Desesperan por estar con Dios. No desesperan por la serie de moda, hermanos. No se atribulan por si no han visto, no sé, hermanos, cuál es la serie de moda ahora mismo. No lo sé realmente. No sé la que está ahora pues triunfando. Pero no desesperan si no ven el capítulo, no desesperan si no ha ganado su equipo, no desesperan. Desesperan por la presencia de Dios. Así que, porque hermanos, el mandato es claro. Mateo dice, sed perfectos. Mira, las palabras de Jesús son estas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el mandato imperativo de Jesús. Así que da la impresión que cuando leemos esto es algo que jamás podremos alcanzar y que es una broma de mal gusto, que el Señor nos está pidiendo algo inalcanzable, pero aquí tenéis algo muy interesante. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Así que si la voluntad de Dios es que nosotros seamos perfectos, el Señor nos tiene que dar gracia, mucha gracia, para poder alcanzar su voluntad. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice sed perfecto? La palabra, hermanos, es teleios. Esa es la palabra en griego, teleios. Y el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver más con lo funcional que con lo abstracto. Es decir, una cosa es perfecta, tal y como lo está diciendo aquí Jesús. Una cosa es teleios, cuando cumple el propósito para el que fue planificado. Es decir, si tú metes un destornillador de estrella en un tornillo de estrella y atornillas bien eso, quiere decir que ese destornillador es perfecto para eso. Ahora, si tú intentas meter uno plano, ¿qué ocurre? Que te va a costar la misma vida. O a lo mejor no la tornilla. Entonces, cuando tú metes el destornillador ahí en ese tornillo y aprieta, eso es teleios. Eso es perfecto, porque cumple el propósito para lo cual ha sido fabricado, para lo cual ha sido creado, que es enroscar bien tornillos de estrella. Bueno, ese es el propósito de un destornillador, triste, pero es ese. No hay más. Pero es perfecto para cumplir eso. Así que cuando Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, lo que está diciendo es que tenéis que vivir de la manera con la cual Dios os creó y para aquello por lo cual Dios os creó. Es decir, tenéis que cumplir el propósito para el cual Dios os creó. Y eso es teleios, eso es perfecto. Así que, hermanos, vivimos en perfección, alcanzamos esa perfección o caminamos hacia esa perfección cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona, cuando amamos como Dios ama. Andamos en esa perfección, hermano, tanto y en cuanto reflejemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Conforme el carácter de Cristo se va formando en nuestro ser. Cuando puede mirarnos y decir, ahí veo a Jesús. Ahí veo el amor de Jesús. Ahí veo el perdón de Dios. Ahí veo también la firmeza de Cristo. Ahí veo la justicia de Dios. Ahí veo la verdad del Evangelio. Cuando nuestro carácter es un reflejo, hermano, del carácter de Cristo, entonces eso es teleios. Eso es perfecto. Por lo tanto, hermanos, seguiremos creciendo en esto hasta que el mismo día que el Señor nos llame a su presencia, porque este es un camino de crecimiento continuo, de perfección continua, de ser agios y ámomos. Pero en un maratón, hermanos, la vida cristiana no son los 100 metros, es un maratón. Pero es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber y responsabilidad esforzarnos por caminar en esa perfección. No conformarnos, sino esforzarnos por caminar de manera agia y de manera ámoma.
no conformarnos con lo que hayamos caminado, no relajarnos pensando que ya es suficiente, sino deseando vivir en esa perfección para alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, Cristo vivió una vida perfecta delante del Padre. Y por cuanto vivió una vida perfecta delante del Padre, fue el sacrificio perfecto para ser presentado delante del Padre. Y como fue el sacrificio perfecto, fue la ofrenda perfecta. Y como fue la ofrenda perfecta, el Padre aceptó esa ofrenda. Si Cristo no hubiera vivido en total perfección delante de Dios, de manera totalmente perfecta, el Padre nunca hubiera aceptado esa ofrenda. Pero por cuanto Cristo vivió una vida perfecta, el Padre aceptó la ofrenda y la sangre del sacrificio fue derramada y su justicia nos fue imputada a nosotros, porque Dios trató a Cristo como si Él hubiera vivido nuestra vida y nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Y eso, hermanos, es una auténtica pasada. Eso es una maravilla. Su gracia sobre nosotros ha sido impresionante y sigue siendo impresionante y escandalosamente impresionante. Termino, hermanos, para gozo de vuestras almas. Hermanos, Cristo murió para que tú y yo podamos disfrutar, gozarnos y alegrarnos de esa vida ámoma y agia. ¿Qué va a costar, hermanos? Porque ya he dicho contra todo lo que tenemos que luchar, pero que es la vida que honra y que agrada al Señor. Es la vida que le hace sonreír, es la vida que glorifica su nombre. Así que tú y yo tenemos que pararnos en el camino y tenemos que considerar nuestros caminos para ver si como vivimos es de la manera que Dios quiere que vivamos, que es para gloria y honra de su nombre. Que el Señor os bendiga.